cómo comprobar los componentes de la fuente sin desconectarlo. Claro, esto haciendo uso de nuestro tester o voltímetro que tengamos disponible para comenzar a hacer nuestras comprobaciones. Por aquí tengo ya el tester y vamos a comenzar con encenderlo. Y pues para ello nos vamos a posicionar en la escala de continuidad. Ese es como primer punto. Pues también tenemos que comprobar que la herramienta nos esté marcando continuidad, ya que de esa forma podremos saber si tenemos algún tipo de corto o algo por el estilo en la fuente, pero cosa que en esta no va a existir porque esta fuente está en buenas condiciones. El primer paso que nosotros debemos de comprobar si esta fuente no funcionara, pues va a ser nuestro fusible. Tenemos el fusible de entrada, el cual al comprobarlo, pues nos tiene que marcar continuidad. Veamos, si el fusible al medir sus terminales no nos marcara continuidad, entonces estaríamos en un problema debido a que pues este fusible estaría fundido y pues los fusibles no se funden así por así. El fusible siempre se funde por si hay algún tipo de problema, ¿verdad? En la etapa de primario o inclusive a veces en el secundario. Muy bien. El otro punto que debemos de comprobar, ¿verdad? Si en dado caso nuestro fusible no llegase a funcionar, sería el varistor. Comprobamos el varistor. En estos dos puntos de conexión no nos tiene que marcar continuidad. Veamos, así es continuidad. Y si comprobamos los dos terminales del varistor, este no nos marca ningún tipo de continuidad. Hasta aquí vamos bien porque el varistor tiene conexión en paralelo con la entrada línea y neutro de lo que son los 120 voltios. Es decir, que si aquí no nos marca ninguna continuidad, pues podríamos proceder hacia adelante con las comprobaciones. Bien, una vez que hemos comprobado pues nuestro varistor, veamos que por aquí tenemos las dos conexiones y la pista sigue hacia adelante. Llega a conectarse directamente con el puente rectificador. Aquí tenemos el puente rectificador, sus dos entradas de alterna y sus salidas de continua, negativo y positivo. Bien, ¿cómo comprobar nuestro puente de diodos estando conectado en la fuente? Hay dos formas de comprobación rápida, más dos adicionales que tenemos que hacer para descartar, ¿verdad?, algún posible fallo en nuestro puente de diodos, ya que este componente suele dar problemas en algunas ocasiones de consumo por cortocircuito, nos funde el fusible y es porque este pues se hace corto entre uno de los diodos internos que va conectado entre cualquiera de las dos líneas de entrada de alterna para con la salida, ya sea positiva o negativa. Así que la primera comprobación que vamos a hacer es que medimos la entrada de alterna, que son los dos conectores centrales, por donde está lo que es la indicación de los símbolos sinusoidales, los cuales nos indica que aquí entra la alterna. Luego pues tenemos la salida positiva y la salida negativa, los cuales también tenemos que comprobarlo. Veamos, aquí hizo un leve sonido nuestro tester, como si hubiese un corto, pero se desapareció rápidamente. Eso se debe a la carga que tienen los capacitores y es por ello que si volvemos a invertir las puntas, podemos ver que nos marca ahí una continuidad, pero luego desaparece. Ese tipo de mediciones estaría dentro de lo correcto. Ahora bien, las segundas dos comprobaciones que vamos a hacer son que desde la salida de alterna, o entrada de alterna, mejor dicho, entrada de alterna, vamos a conectar cualquiera de las dos puntas y vamos a comprobar en la salida positiva
con la negativa. Y ahí podemos ver que no hay continuidad. Comprobamos la siguiente entrada de alterna entre la positiva y la negativa y aquí no tenemos ninguna continuidad. Por lo tanto, podemos estar seguros que nuestro puente de diodos pues está en buenas condiciones. Esa va a ser la forma de descartar estos componentes cuando nosotros iniciemos con el mantenimiento de alguna de estas fuentes que por algún motivo pues tengamos que hacerle una revisión debido a que tenga algún fallo en su salida, que no haya voltaje o pues que esta verdad esté intermitente, cualquier cosa que pueda suceder, ya que si estuviera intermitente pues podemos decir que tenemos aquí, ¿verdad? Oscilación, pero pues no tendríamos un voltaje estable. Pero por lo general, cuando eso sucede, pues tenemos que verificar si hay algún componente en corto, en el secundario o en la etapa de control del primario. Bien, el siguiente paso que vamos a comprobar, pues va a ser nuestros capacitores, el capacitor de la etapa primario. Por lo general trae 4, los cuales su capacitancia es bastante baja. Aquí podemos ver que tiene una capacitancia de 82 microfaradios. Todos van conectados en paralelo. Bien, ahora pues como ya comprobamos, ¿verdad? El puente de diodo, pudimos ver que en las salidas nos marcaba un leve sonido. Comprobemos nuevamente lo que serían los capacitores. Si nosotros invertimos las puntas, nos va a dar el mismo tipo de alarma. Pero eso se debe a que los capacitores, pues como les decía, al conectar las puntas de prueba, estos toman una carga bien mínima y hace que pues el tester lo detecte como una continuidad, lo cual desaparece rápidamente. Bien, hasta aquí pues tendríamos, ¿verdad?, una comprobación correcta. No hemos encontrado ningún cortocircuito. Los componentes de protección están en buenas condiciones. Todos al comprobarlos pues han funcionado de forma correcta. Inclusive pues esta bobina pasabajos que tenemos aquí o bobina de choque de resonancia de alta frecuencia, pues también si lo comprobamos podemos ver que en su bobinado tienen continuidad de un punto hacia el otro, el cual lleva pues la alterna hasta lo que sería nuestro puente rectificador. Un consejo bien importante que yo les daría o una recomendación es que cuando vayamos a testear estas fuentes antes de haber iniciado, ¿verdad?, sería de que descarguemos los capacitores. Los capacitores los podemos descargar con un foco de microondas como este que tengo aquí. Pues yo este tipo de fuentes siempre la guardo descargadas. Por lo general esta no tiene carga. Pero aquí pues lo que resta sería conectarle 2 caimancitos o 2 puntas de prueba o simplemente hacemos esto. Conectamos un cocodrilo de estos y tocamos con una de las puntas aisladas totalmente y con el terminal que nos queda de nuestro foco microondas podemos tocar el otro terminal del capacitor y ahí lo estaríamos descargando. Esa sería la forma correcta de poder descargar nuestros capacitores. Bien, continuando pues con lo que sería el procedimiento, hasta este punto nosotros hemos comprobado hasta la etapa de rectificación, cerrando con los filtros, ¿verdad? Los capacitores de alto voltaje. No en todas las fuentes vamos a encontrar filtros como estos, ya que en su gran mayoría traen uno solo o a veces dos. Estas fuentes pues traen 3, a veces por la frecuencia que estas generan y pues también, ¿verdad?, necesitan de alguna manera ser bien filtradas la etapa del primario. Así que les voy a mostrar otra fuente para que vean cómo vienen los capacitores cuando estas vienen por individual. Aquí tenemos una.
Esta que tenemos aquí pues solo trae un filtro, veamos un capacitor bastante grande y pues es el único que está en la etapa primaria. Claro, sus conexiones, ¿verdad? Como corresponden, negativo con negativo y positivo con positivo según la salida del puente rectificador. Eso ya lo hemos visto en los videos anteriores, los cuales pues llevamos una secuencia. Veamos, aquí hay otra fuente. Esta no tiene 4 capacitores como esta, pero pues esta tiene 2. Y algunas, ¿verdad? Por lo general van a venir conectadas tipo serie. Veamos estos dos capacitores. Por aquí tenemos un negativo. El positivo pues sale de este lado y luego pues el positivo conecta, el negativo conecta con el positivo del otro y así sucesivamente hasta formar, ¿verdad? Una fuente simétrica. Ese tipo de fuentes por lo general a veces vamos a encontrarnos que si nosotros le conectamos en su entrada 120 voltios, pues a veces en la etapa rectificadora vamos a tener hasta 300 voltios y eso sería normal debido a que pues cuando es una fuente simétrica pues los voltajes, ¿verdad? Aumentan. Pero en el caso de una fuente simple conmutada como esta, pues que solo trae un capacitor, estas por lo general manejan 150 voltios o 160. Pero nos vamos a encontrar con el caso que algunas veces estas fuentes traen una etapa oscilatoria adicional, vienen unas bobinas como esta, y pues esas aquí, ¿verdad? Hacen que incremente el voltaje, y aunque solo traiga un capacitor, podemos encontrarnos con voltajes de hasta 350 voltios de continuo, y teniendo en su entrada pues 120 voltios. Así que amigos, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta primera parte. Luego pues en otro video que vamos a hacer a continuación, vamos a estar viendo cómo testear la etapa de oscilación. Así que espero que si no te has suscrito al canal, te suscribas, que dejes un buen like a este video. Y pues estate pendiente de la serie que vamos a seguir subiendo de videos para que aprendas la reparación o el oficio de reparación desde cero. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video.